Bienvenidos, amados hermanos. Nuevamente estamos en esta transmisión de estudio bíblico para obreros. Recuerde que el tema general es el ministerio de la palabra. Su servidor, el pastor José Gómez, es un gusto estar nuevamente conectándonos con ustedes a través de estos medios. Y reciban saludos también de la Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final, Promesas del Nuevo Pacto, aquí en la ciudad de Commerce, California. Pero también reciban saludos de parte de los hermanos en la Iglesia de Cristo, Ministros y Sacerdotes de Dios en la ciudad de Panorama City. Bueno, pues hacemos un recordatorio nuevamente acerca de lo que son nuestras reuniones. Recuerde, día martes, que es un tema de estudio para obreros, los que desean conocer los principios o las verdades fundamentales, amplias y también más profundas para poder ser buenos intérpretes de las Sagradas Escrituras, de la doctrina del Evangelio o de pasajes que nos enseñan, vamos a decir, lecciones de carácter moral o de carácter también espiritual. Los días miércoles y los días viernes continuamos también nuestra transmisión de lo que es el servicio a través de YouTube, Llamada Final Commerce, en la sección de videos en YouTube. Y esto pues teniendo la oportunidad de que tenemos acá en el templo el equipo para lo que es la grabación y la transmisión también de estas reuniones en vivo con la ayuda de las personas que nos están asistiendo en el sonido y en lo que es la cámara de grabación. Les recordamos que el día domingo tenemos un nuevo horario, es de 10 de la mañana a las 11:30 de la mañana. Todo esto va a durar mientras esperamos nuevas instrucciones o ordenanzas de parte del gobernador Gavin Newsom y el alcalde aquí de la ciudad, Eric Garcetti, para que volvamos nosotros nuevamente a extender la invitación para que podamos congregarnos aquí en el templo. Recuerde que si usted tiene alguna necesidad, alguna petición o usted está con la necesidad de que oremos por usted, llámenos también al área 323-727-6033. Le daremos instrucciones también u oraremos por teléfono o le daremos instrucciones también para que nosotros podamos orar y ungirle con aceite, porque creemos que la oración del justo puede mucho y cuando oramos dice que la Escritura que la oración de fe hace posible que el Señor accione y Él es el que levanta, sana al enfermo. Así que, bueno, pues con mucho gusto, con mucho gozo, continuamos y retomamos lo que es la serie de enseñanzas. Hoy estamos en la lección número 16. Nos quedamos en la lección número 15, continuamos con la lección número 16 y el título de esta lección es Exégesis y Antiexégesis. Nuevamente les repito, exégesis y antiexégesis. Bueno, el propósito de esta enseñanza es explicar el significado y la importancia de exégesis para poder también entender lo que es la necesidad de el estudio, la investigación cuidadosa para obtener una interpretación correcta del texto de algún pasaje bíblico o de alguna de la escritura, que en ocasiones en la lectura nos llama mucho la atención, pero también que para esto es que se menciona la ciencia del exégesis y en oposición la antiexégesis. Bueno, primeramente vamos a estudiar lo que es el significado de exégesis. Algunos diccionarios bíblicos y una definición también de lo que es la teología bíblica nos habla de que exégesis es el estudio cuidadoso de un pasaje bíblico, de un texto bíblico o de alguna escritura bíblica con el propósito de obtener la interpretación correcta de provecho y de edificación. Así que nos encontramos entonces con lo que es la tarea de estudiar y poder investigar con la ayuda de diccionario, con la ayuda también de lo que es una concordancia, con lo que es también una enciclopedia que contenga el significado de
palabras, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es parte del estudio para que nos ayude a nosotros a obtener una interpretación que sea de provecho para nosotros, para otros y de edificación para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en las diferentes edades. Ejemplos bíblicos. Por ejemplo, observamos y recordamos que la exégesis que se interpreta correctamente es de provecho. La exégesis que se conoce y también que se investiga, cuando se da la interpretación correcta, pues es una expresión de bendición, es una expresión de edificación, y al mismo tiempo es, en el lenguaje simbólico, es un arma poderosísima, porque en ocasiones encontramos pues que la interpretación correcta de la palabra, del texto, se declara para hacer resistencia al adversario o para derribar argumentos o para expresar la realidad de la conducta o de las palabras o de otras enseñanzas que no tienen un fundamento en la exégesis que es verdadera. Recuerde que en Mateo capítulo 4 el Señor Jesucristo terminó un tiempo de ayuno, de oración, terminó cansado, terminó con hambre, y dice que el tentador, llamado el diablo, a quien Jesús después lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás. El tentador llegó a tentarlo. Tentarlo es incitarlo a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, hacer acciones u obras o declaraciones que van en contra de lo que es la palabra del Señor nuestro Dios. Y dice que la primera tentación registrada consistió en que le dijo Satanás: si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y bueno, el Señor Jesucristo, declarándonos también esa exégesis correctamente interpretada en la situación en que se encontraba y contra la incitación del adversario, del diablo, Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este es un ejemplo en el accionar, en la actitud de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña cómo es que se resiste al adversario cuando él incita, cuando él quiere seducir o engañar, a hacer algo que parece que es necesario en un momento de necesidad. Pero Jesús no hizo lo que Satanás le estaba incitando, excitando, proponiendo hacer, sino que con una exégesis correctamente interpretada, pero que al mismo tiempo, le decía yo, se usa como un arma poderosísima contra el adversario, le dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Puede usted aumentar algo a esta declaración? ¿Aumentarle en el sentido de entender más profundamente, más ampliamente? Bueno, eso se logra también cuando nosotros trabajamos o hacemos exégesis como en ese versículo. Para algunas personas así es muy claro, es real, es genuino, salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo y salió de la boca de Dios. Pero si usted quiere hacer exégesis, bueno, la exégesis consiste en un estudio cuidadoso del texto, con su contexto, de lo que es un pasaje bíblico, y también se hace con la intención de obtener el provecho, el beneficio, la sabiduría, el conocimiento o también la edificación. La edificación. En segundo lugar, dice que Satanás lo llevó al lugar más alto del templo, llamado el pináculo del templo. Lo puso ahí y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate. Literalmente dice: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará
y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Ahora note esto, por favor. La exégesis, lo que Satanás utiliza como exégesis, como una declaración en su significado original, en la interpretación del autor, eso es terrible. Que Satanás haga declaraciones de exégesis, de interpretación de un texto que menciona a Dios, que menciona lo que está escrito, que menciona lo que Dios dijo, lo que Dios ha prometido hacer. Eso es realmente como para decir, sí necesitamos bien, urgentemente, el estudio o el hacer exégesis en textos que están escritos en la palabra del Señor, o en textos que en ocasiones nosotros escuchamos y que no están interpretados correctamente, o en textos o pasajes de la Biblia que nosotros mismos no hemos entendido. Entonces, ahí es donde entra el hacer exégesis, el estudiar, el investigar el texto, el pasaje, la escritura, para poder obtener el beneficio de lo que es la declaración y la expresión correcta con sus textos o contextos. Entonces, otra vez, el ejemplo que el Señor nos da en su declaración nos enseña cómo la interpretación de los textos, que eso es exégesis, nos confirma lo siguiente. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Esto es lo que se llama en la teología bíblica la declaración de un texto, pero también la declaración de un contexto. Entonces Satanás estaba declarando un texto fuera de contexto, apartado del contexto o desunido a la expresión divina para estos casos. Lánzate abajo, como está escrito, el Señor enviará sus ángeles y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y aunque esto varía un poquito debido a la traducción del lenguaje hebreo al lenguaje griego, aquí también usted y yo podemos hacer exégesis. En realidad, ¿cómo está escrito en el Antiguo Testamento? Salmo 91, versículo 11 al 12, para que usted tenga esta idea, y de igual manera también yo, ¿qué es lo que dice en la Escritura en el Salmo 91 en relación a este texto? ¿Y por qué varía un poquito? Bueno, tenemos que entender que el lenguaje hace variar también un poco. No siempre es así, pero de un lenguaje traducido a otro lenguaje, sí hay una variación. Repito, no siempre es así. Por eso es que es importante y es urgente apreciar el trabajo que podemos hacer con exégesis. Entonces dice Salmo 91, versículo 11, dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden todos tus caminos. En tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y claramente que hay una variación en lo que está escrito, pero que el Señor lo que nos enseña también, lo que nos enseña es cómo la interpretación correcta que se obtiene por medio de exégesis, esto es para ayuda de nosotros, cómo es que Él declaró, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, el hacer un estudio de exégesis a nosotros nos ayudará, y con la ayuda del Espíritu Santo, nos ayudará para no hacer una interpretación fuera o apartada o desunida o alejada del contexto. Bueno, en estos ejemplos ya de exégesis que produce una interpretación correcta de la Escritura, para esto vamos a observar que también existe la antiexégesis. Antiexégesis.
¿Qué es la antiexégesis? Bueno, si decimos que la exégesis es el producto, es el fruto que se obtiene por medio del análisis o de la investigación o del estudio cuidadoso de un texto, de un pasaje o de una escritura, y que es para beneficio, es para provecho, es para edificación, entonces la antiexégesis es totalmente todo lo opuesto. Pero tenemos algunas definiciones, como por ejemplo, la antiexégesis es la interpretación de un texto, es la interpretación de un pasaje, o es la interpretación de una frase o de una palabra, es la interpretación de un texto de la Biblia con ideas, pensamientos o palabras propias y no del autor original. La idea entonces es que en la interpretación de un texto o de un pasaje, la persona que expresa su interpretación y que se logra discernir como antiexégesis es porque la persona que interpreta está dando una interpretación basada en sus propias ideas o combinando parte de la escritura con sus propias ideas con intenciones de engañar, de desviar, de provocar apostasía, de provocar confusión, o incluso da una interpretación con la intención de hacer salir a las ovejas del Señor del redil. Esto es terrible también. Por eso es importante entender lo que significa antiexégesis. La antiexégesis también se puede definir como la interpretación de las Escrituras con las ideas personales o puntos de vista de un intérprete. Otra vez, antiexégesis, la declaración de antiexégesis se define porque contiene ideas personales o también los puntos de vista de un intérprete. Recuerde que usted y yo pues somos personas que al estudiar, al leer las Escrituras, nos encontramos con un lenguaje en muchas ocasiones un lenguaje nuevo. No es común hablar de la salvación, hablar de el Cristo o del Mesías, hablar de redención, hablar de propiciación, hablar de atributos, hablar de el poder eterno, hablar de el soberano Dios. Usted y yo nos encontramos con un lenguaje, pero que es necesario que por medio del estudio y la enseñanza que recibimos de nuestros instructores, es necesario que nosotros vayamos también guardando lo que estamos también escuchando y aprendiendo. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos que entender que esa es una de las causas, entre otras, una de las causas por las cuales existen las personas que interpretan en antiexégesis, es porque quieren agregar sus ideas, es porque quieren también convencer para obtener algún beneficio, es porque buscan fama, es porque quieren engañar, es porque quieren seducir, es porque quieren hacer mercadería, es porque quieren convencer a otros de una conducta liberal que traspasó la sana doctrina de la gracia. Es porque tienen cierta carisma natural o demoníaca que atrae a mucha gente porque supuestamente tienen profundidades en cuanto a lo que es textos y contextos. No estoy hablando de los que hablan la profundidad o la amplitud, la espiritualidad de las cosas que son celestiales y que son reales. Estamos hablando de personas que son los que utilizan, mezclan, combinan sus ideas, sus puntos de vista, sus sentires o sus pensamientos en lo que es la interpretación de un texto. Y ahí es donde nosotros tenemos que también
ser atentos al Espíritu Santo para que nos dé el discernimiento. Bien, tenemos algunos ejemplos. Ya mencionamos Mateo capítulo 4, donde se habla acerca de la exégesis que utilizó Satanás, y también el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, declarando una interpretación correcta de los textos. Esto nos habla de algo que sí es posible entonces, para que aún en los tiempos de tentación nosotros declaremos la palabra correcta y que podamos nosotros, como dijo el apóstol Pedro, ser sobrios, ser vigilantes, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de vosotros buscando a quien destruir, a quien desfigurar, a quien desintegrar, a quien apartar, a quien causarle daño. Y entonces el apóstol Pedro nos dice que necesitamos resistirle firmes en la fe. Bueno, si tenemos una interpretación correcta que hemos obtenido con ayuda del Espíritu Santo, una exégesis correcta, entonces hay que declarar esa palabra con fe y con firmeza. En el contexto, el apóstol Pablo nos dice que nos vistamos de toda la armadura espiritual que Dios nos concede, pero que nos fortalezcamos en el Señor Jesús y en el poder de su fuerza, para que en los días malos, bien vestidos de la armadura espiritual, podamos resistir al diablo, y cuando haya terminado esa batalla, pues entonces también nosotros podamos declarar la victoria con la ayuda del Espíritu Santo. Mire qué interesante. Ahora yo le pregunto, ¿sí necesitamos la exégesis, el estudio cuidadoso para obtener una interpretación correcta del texto, de alguna escritura, de algún pasaje, de algún capítulo de la Biblia? Claro que sí, eso lo puedo decir yo. Entonces, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo nos muestra que hay una exégesis correcta, y la actitud de Satanás nos confirma que hay quienes van a estar interpretando incorrectamente textos, contextos o escrituras. Además tenemos otro ejemplo, y para que usted haga un recordatorio, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 16 al 17, Pablo menciona a dos personajes, uno que es llamado Himeneo y que es llamado Fileto. Entonces el apóstol Pablo advierte a Timoteo y le dice que tenga cuidado de lo que es la conducta de Himeneo y Fileto, porque así como ellos había otros que eran muy inclinados, que eran muy dados, apasionados a las palabrerías vacías y profanas. Palabrerías vanas y profanas. Bien, ¿qué significa eso? Bueno, en una exégesis correcta, una exégesis muy cercana a las palabras del autor, al propósito que tenía el autor para decirle a Timoteo de Himeneo y de Fileto, y en una interpretación correcta, es exégesis correcta, el provecho de saber el significado de palabras. Y le decía, ¿qué significa palabras o palabrerías vacías y profanas? Que era una gran cantidad de palabras, pero que no tenían ningún propósito específico. Además, profanas. Las palabras profanas de Himeneo y Fileto también describen que son las que contaminan las cosas sagradas, que son las que corrompen las cosas santísimas. Y dice el apóstol Pablo, el propósito, primero, ten cuidado; en segundo, porque las palabras vacías y que corrompen las cosas sagradas conducen más y más a la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? Es lo opuesto a la piedad, es lo opuesto a la devoción y dedicación hacia las cosas santísimas. Si usted quiere nada más hacer un ejercicio en su pensar en estos momentos, tenemos una respuesta del por qué a veces las personas se van desviando
se van alejando, se van enfriando, su lenguaje cambia, dejan en ocasiones lugares de mucho honor que lo habían recibido en algún tiempo de parte de Dios, y que después la vida de algunos hombres y mujeres describe una vida de impiedad. ¿Y sabe por qué? Porque en cierto momento ellos se expusieron a las cosas vanas. Estamos pensando en alguien que escuchó esas palabrerías. Estamos pensando también en alguien que comenzó a hacer una exégesis con sus propias ideas, si es que no fueron ideas malignas. Alguien que comenzó a dar interpretación en su propia opinión. Entonces el resultado es que la vida de devoción, de inclinación, de dedicación cambia, disminuye hasta que la persona se aparta. Después observamos la conducta de ellos de una manera totalmente alejada de las cosas sagradas. El efecto que el apóstol Pablo dice de las palabras vacías y profanas, el efecto de eso también es que esto se extiende como gangrena. ¿Sabe lo que es gangrena? Es una de las clases de cáncer. Así que hay un cáncer espiritual que viene como resultado de lo que es la exégesis incorrectamente interpretada. ¿Por qué? Porque contiene ideas, palabras inspiradas por espíritus inmundos, doctrinas de demonios, ideas perversas o interpretación incorrecta de las sagradas escrituras. Así que el daño que causa una persona que es anti-exégeta, es que lo que va dejando y lo que va transmitiendo es una especie de cáncer espiritual que va consumiendo, que va deteriorando y que va destruyendo la vida de aquel que es dado a escuchar las palabras vacías y profanas. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9, para darle una tercera base, un testimonio número 3 de lo que significa las personas que hacen una exégesis incorrecta. Lo voy a leer en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Tercera de Juan, capítulo 1. El apóstol Juan, que estaba también al tanto como anciano, como supervisor de la iglesia. Él es el que escribió su tercera epístola. Capítulo 1, versículo 9 dice: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Otra traducción, y la encontramos así como una nota en la Biblia de las Américas: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Y la versión de las Américas traduce también: no nos acepta. Ahora piense en esto. Si hablamos de que Diótrefes comenzó a dar una interpretación, comenzó a hacer exégesis en su mente, en su idea, en su corazón, llegó a desarrollar una medida de crecimiento, participaba en el servicio de la iglesia, era uno de los que en un tiempo colaboraron con la verdad, pero después, en la interpretación con sus propias ideas y pensamientos, comenzó a interpretar textos y contextos de que él tenía que ser el mayor, el más importante, el más grande. Y el apóstol Juan dice: Diótrefes, a quien le gusta ser el primero, el más importante entre ellos. ¿Entre ellos quiénes? Entre aquellos que dice la Escritura que estaban relacionados con el ministerio de la palabra.
y en su interpretación, en su exégesis. Entonces Juan lo declara como un hombre que su exégesis es anti-exégesis, porque nadie lo puso en una posición para que fuera el primero. Además dice que no aceptaba lo que decíamos, y esto entendemos que no solamente el apóstol Juan, sino que otros ministros, entre ellos el apóstol Juan dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes no nos acepta lo que decimos. Y también la otra parte, no nos acepta a nosotros. Así que esto pareciera como que cuando nosotros observamos a alguna persona que va dando forma a su propia interpretación, que no tiene fundamento en el autor, que no tiene relación con los contextos, que involucra sus propias ideas o que se deja contaminar por palabras vacías, entonces son personas como Diótrefes. Entonces piensan que son los primeros, los de más importancia. Quizás no se lo van a decir a usted, no me lo van a decir a mí, pero sus acciones declaran qué clase de exégesis está obteniendo mediante el estudio o lo que escucha de la palabra del Señor. Luego lo que viene enseguida es que alguien que obtiene exégesis y le da una interpretación de tal manera que no está de acuerdo con lo que se escribe, con lo que se dice, con lo que se enseña a la iglesia, entonces dice el apóstol Juan, por esta razón si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Esa exégesis tiene un origen satánico porque va en contra de la verdad, porque va en contra de las autoridades establecidas por Dios o asignadas oficialmente por Dios. Va en contra de la enseñanza y va en contra de la posición según el orden establecido por el Señor o la posición delegada oficialmente por los ministros en la iglesia. Después se opone a las acciones correctas de los hermanos, impidiendo que recibieran aquellos que por causa del nombre del Señor dice que hacen la obra del ministerio, pero también dice que aquellos que quieren ayudar a los que hacen la obra del ministerio los expulsa de la iglesia. Bien, ¿qué le parece? Si necesitamos la exégesis, bien, vamos a concluir entonces. ¿Cómo hacer exégesis? Hay una lista breve, por ejemplo, para hacer exégesis que es de provecho. Necesitamos nosotros estudiar. El apóstol Pablo decía todavía a Timoteo cuando ya estaba en el ministerio, dedícate a la lectura. Lo hemos comentado anteriormente, pero usted y yo que vamos a hacer exégesis, que vamos a estudiar exégesis, que vamos a investigar el texto, el pasaje de la Escritura, la parte que nos llama la atención de alguna escritura, necesitamos estudiar. Estudiemos el libro completo, estudiemos el capítulo completo, estudiemos el versículo, el pasaje o la escritura que nos llama la atención o que vemos que es necesario que yo aprenda o que es necesario para poder enseñarlo. Primero, la lectura. La lectura de la Biblia, la lectura del libro o el Evangelio o la carta, la lectura de la escritura del pasaje y luego vamos a estudiar el texto que contiene el punto de interés que me llama la atención
que necesito entenderlo, que necesito aprender, o para compartirlo también de manera correcta. Número 3. Para hacer exégesis debemos de estudiar el significado de las palabras. Ya lo hemos estudiado en relación a lo que es la interpretación. Muchas veces es necesario conocer el significado de los nombres. Jesús, que en el lenguaje del griego traducido al castellano nos habla de Salvador. Desde el Antiguo Testamento, el nombre de Josué, que se relaciona del hebreo al castellano Josué, y que significa el Señor salvó o el Señor ha dado salvación. Y ahí empezamos entonces a mirar textos y contextos, pero con el estudio de los nombres. En ocasiones ayuda muchísimo también estudiar el nombre de los lugares. Recuerda usted que el monte donde crucificaron al Señor se llama Gólgota, y Gólgota desde el hebreo tiene un sentido o significado de la esqueleto o calavera. Calavera en el sentido de esqueleto, tenía esa forma. Pero hay otros lugares de ciudades, hay algunas palabras, como le decía anteriormente, cuando se habla de salvación, cuando se habla de paz, shalom, cuando se habla de expiación, cuando se habla de justificación, cuando se habla de sanidad, cuando se habla de fe, el estudio de las palabras del texto. Después, número 5, escriba sus notas. Vaya escribiendo las notas de acuerdo al estudio de exégesis que usted está haciendo del pasaje o de la escritura que usted está estudiando. Número 6. Hemos recomendado un diccionario Strong o diccionario concordancia Strong. Hay otros diccionarios con concordancia o hay también enciclopedia bíblica, y en ocasiones ahí encontramos también las palabras de interés, las que estamos estudiando, y nos ayudan muchísimo también para entender el significado. Además, es donde encontramos también contextos. Dice un refrán, el texto sin contexto es puro pretexto. Pero también hoy le hago un recordatorio. El texto con contextos, cuando se quiere involucrar nuestras propias ideas, cuando queremos también seducir a las personas o cuando nos quieren convencer de algo que no corresponde a una exégesis sana, pues también eso provoca gangrena. Entonces hay muchas formas de interpretar lo que es el daño que se produce cuando no se interpreta con los contextos. Bueno, número 6 es estudie otros contextos, porque a veces damos por hecho que hay una sola causa del por qué las personas, por ejemplo, sufren daño en su estado de salud, ¿verdad? Alguien puede decir, pues hay personas que están enfermas por pecado, porque se da en casos de textos que así lo mencionan. Pero hay otras personas que dicen, no es por pecado, es porque ha sido expuesto a mucha contaminación, a muchas sustancias tóxicas o a una mala alimentación. Alguien más le va a decir que es por herencia. Alguien más, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que le preguntaron quién pecó, este o sus padres. El hombre estaba ciego y Jesús dijo, no, ni pecó él, ni pecaron sus padres. Así nació, pero es para que las obras de Dios sean glorificadas en él, o para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, mirar otros contextos nos da a nosotros la amplitud de una interpretación. Estudiar, eso es exégesis, el texto y sus contextos nos da a nosotros la idea más general de las diferentes causas que existen para dar una interpretación más amplia o directamente hacia la vida de una persona. Recuerdo en cierta ocasión que una persona en una actividad de iglesia se hizo un llamado para orar por los enfermos y yo les hice la invitación. Pasaron algunas personas y entre ellas hubo un joven todavía que le pregunté y dije, ¿qué es lo que te está pasando a ti?
y me dijo, bueno, sufro constantemente de una especie de acidez, como de agruras. Y le dije, ¿ya han orado por ti? Sí, dice, yo también he orado. Y le dije, ¿tú tomas mucho café? Y dijo, sí, todos los días y varias tazas de café. Y entonces le dije, deja de tomar café. Deja de tomar café y vas a mirar los resultados. Y vamos a orar para que el Señor te dé ese deseo y tengas la firmeza. Y esa fue la solución. Bien, ¿qué es lo que le quiero decir? Mientras usted va escribiendo las notas del estudio al hacer exégesis, entonces va a organizar sus notas, las va a organizar. Eso ya es en un sentido de homilética, porque la homilética consiste en dar el discurso, dar la predicación o dar la enseñanza de el resultado de la exégesis de un texto con sus contextos. Bueno, amados hermanos, recuerde, este tema es relacionado con exégesis y anti-exégesis. Trabajar o hacer estudios, hacer exégesis, nos llevará a obtener la interpretación correcta de un pasaje, de un texto, de una historia, y poder compartirla o también aplicarla a nuestra propia vida o enseñarla a otros. Los efectos de la anti-exégesis son destructivos, es apostasía, es cambios de carácter, también es oponernos a nuestras autoridades y oponernos a lo que ellos nos enseñan. La exégesis saludable es una exégesis también que en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo se utiliza aún con personas o seres espirituales que también hablan de textos de la Escritura, pero que lo hacen de una manera que no es de provecho. Bien, concluimos. Ha sido un placer estar con ustedes. Recuerde, tiene alguna pregunta, haga su comentario. Llámenos a el teléfono área 323-727-6033. Y recuerde, estamos los días martes, miércoles, viernes a las 7:30 por YouTube, www.llamadafinalcommerce, y estamos el día domingo a las 10 de la mañana. Dios mediante, nos miramos nuevamente por estos medios el siguiente martes en este estudio del Ministerio de la Palabra. Hasta luego. Dios les bendiga.